Hoy les voy a contar algunas de las preguntas o consultas que son más frecuentes en el consultorio desde que me recibí hasta la fecha. Cabe destacar que durante estos años he trabajado en varios ambientes todo lo que es lenguaje y voz, rehabilitación de la voz. Poco tiempo estuve trabajando en medicina laboral porque en realidad cuando estudié me interesaba eso, pero en la práctica fue un poco aburrido o rutinario, sin tener en cuenta que muchas veces asistían a esas audiometrías personas que estaban en procesos de juicio o que iban a hacer algún ingreso laboral, que se habían estudiado las pruebas, que eran bastante simuladores. Entonces, bueno, eso es para un capítulo aparte. Lo que generalmente sucede, o es lo que más sucede, lo que más se da en niños y en adultos, es cuando tienen alguna falla en el lenguaje, en los niños, cuando no se les entiende, cuando pronuncian mal algunos fonemas, y en los adultos cuando han tenido algún accidente cerebrovascular, que pasa un poco lo mismo, falla la comprensión, falla la expresión. ¿Qué se comparte en todas estas familias? Que no está, digamos, esa predisposición a veces o esa facilitación que luego van adquiriendo con el tratamiento, claramente, de dar el tiempo, el espacio, la escucha, porque muchas veces en los niños los interrumpen, les facilitan las palabras, le cuestionan o les preguntan, y para los niños entender una palabra tiene que estar en un contexto, cuando no lo pueden decir. Si vos vas a tratar de adivinar esas palabras de forma aislada, los niños generalmente te van a decir que no dicen eso, o al contrario. Así, sí, para evitar un poco este tema de la repregunta. En el adulto lo que sucede es que cuando se da un accidente cerebrovascular, sea isquémico, sea hemorrágico, sea muchas de las variables, isquémico que es algo chiquitito que ha afectado una porción del cerebro, hemorrágico es que ha abarcado la mayor porción cerebral, entonces lo que va a hacer es que su comprensión y expresión va a estar afectada según según la parte donde se dio, bueno, sí. Pero ahí tenemos también mucho desespero por parte de las familias que a veces los quieren entender, sobre todo para alimentarlos, para darles de comer, y comparan mucho en el adulto lo que era antes con lo que es ahora. Entonces, primero que nada, en ambos casos, empezar a tener en cuenta un poco el lugar de la comunicación. Si en realidad me quiero comunicar con esa persona o simplemente estoy apurado, quiero que sea rápido todo y facilito. Si en la facilitación no le doy el tiempo a que este niño pueda acceder, pueda responderme si lo apuro, lo mismo con el adulto. Si doy las palabras sin un contexto, me doy cuenta que este niño entra un poco en caos, o el adulto también, y qué es lo que puedo llegar a hacer. En otros casos también sucede que una vez que el niño resuelve, o el adulto, un poco su lenguaje, listo, ya está. Como, listo, esto está perfecto, ya no tenemos que venir más. Eso pasa también un montón de veces. Y ten en cuenta que sí, si el niño ha recuperado o ha accedido a algunas palabras, a veces lleva un par de sesiones más darse a entender al 100. ¿Por qué? Porque el organismo o el cuerpo, cuando son temas de pronunciación de palabras, por ejemplo, siempre trata de acceder al modelo anterior. Porque si este niño tenía 3 años y venía hablando mal los 3 años, por más que regula, siempre trata de volver un poquito para atrás y eso es lo más difícil de sostener. Pero bueno, muchas veces el lenguaje se ve afectado porque no hay un ida y vuelta en la comunicación, sino que este adulto de referencia, este cuidador o esta persona encargada se desespera, genera situaciones incómodas, como situaciones bastante estresantes. No lo hacen con mala fe ni con mala voluntad, obviamente. Todos hemos tenido en algún momento esa situación de anticiparnos y de hecho nos pasa en la comunicación diaria. Pero bueno, esos son algunos de los puntos y si vos los empezás a tener en cuenta, te das cuenta que ese niño no está tan afectado como te parece o ese adulto, sino que se trata de organizar un poquito la comunicación, los tiempos, la información, las herramientas y sobre todo la escucha activa.